de liga, llegó a jugar en primera y ahora está incursionando como entrenador de fútbol y él dirige a varios grupos y él tiene sus problemas que ha ocasionado el fútbol y es una persona que tiene mucha experiencia y les va a transmitir, estoy seguro, cosas muy importantes. Alfredo Encalada, Flaco Encalada, él fue el equipo de fútbol nuestro de los 70. Flaco empezó en la Liga Deportiva Universitaria por algún asunto que tiene que ver con la medicina, y nos va a explicar hoy día por qué salió de la liga. Fue al Deportivo Quito, en el Deportivo Quito fue la gran figura de ese equipo que no hay que nombrarlo muchas veces. Fue jugador de la selección ecuatoriana, ha sido entrenador de las selecciones de Ecuador y actualmente viene haciendo una pasantía en la China. Vino sin virus, le hicimos la prueba en este momento y nos va a comentar de las experiencias a ese respecto. Y una persona desconocida para la mayoría es un señor que se llama Paul Carrera, que le dicen Polo Carrera. Dice que jugaba fútbol, no sé, en ese tiempo no había mucha influencia. Para nosotros la presencia de Polo Carrera es muy importante porque es el ídolo de liga de toda la vida y él fue entrenador de liga, fue campeón en el 90 y tiene toda esa trayectoria. Es una persona que en el fútbol ecuatoriano es una de las personas más representativas. Así es que no quiero alargar más. Aquí están quienes dirigen el día de hoy. Me tomé el abuso de unos minutitos para explicarles quiénes son. Adelante. Muchísimas gracias y bienvenidos realmente a esta mesa redonda. El tema realmente en el que nos vamos a enfocar es cómo afecta una lesión en la vida y deporte. Con ustedes, la mesa redonda. Hola, muchas gracias, muy buenas tardes a todos los presentes, a un auditorio realmente de lujo el que tenemos hoy en el Hospital Metropolitano. Quiero agradecer en primer lugar al doctor Esteban Santos por el privilegio de moderar esta mesa redonda que es más bien rectangular. En todo caso, estamos para compartir con las figuras que ya ustedes han escuchado, han sido presentados, para conversar precisamente cómo afectan las lesiones en la vida de los deportistas y en el deporte en general. Vamos a iniciar primero con el profesor Polo Carrera, por orden de antigüedad, me dicen por acá. Así que le damos un aplauso reiterado al profesor Polo Carrera. Figuras emblemáticas que tiene el fútbol, ídolo en Liga Deportiva Universitaria particularmente. Y para conversar precisamente qué cambios, qué situación se ha dado de la época en que actuó Polo Carrera, estamos hablando del siglo pasado. Así que para que nos cuente precisamente sus experiencias, esas circunstancias que vivió Polo Carrera, de que si hubo o no hubo departamento médico en su tiempo, quienes manejaban precisamente aquello, los kinesiólogos, los masajistas, para que nos cuente precisamente de esas experiencias. Bienvenido, Polo. Gracias, repito. Buenas tardes a todos los presentes. Gracias al doctor Esteban Santos por la bondad de habernos convocado, habernos invitado para poder conversar algo de las experiencias que nosotros hemos tenido en el fútbol. Y yo sí quisiera, antes de entrar en la parte médica, hay mucha gente que no conocía cómo se jugaba ese fútbol. Nosotros participamos en las eliminatorias del Mundial en el año 66 para ir a Inglaterra. Y miren lo que era el fútbol. Antes jugaban 11 jugadores contra 11. No había absolutamente ningún cambio. Miren el esfuerzo que hacían esta temporada los futbolistas. Hoy ha cambiado mucho el fútbol. Hoy ha cambiado totalmente. Nosotros cuando jugamos en el estadio modelo de Guayaquil, Ecuador-Chile, íbamos ganando 2-0, estábamos casi ya clasificados al Mundial, pero en una jugada, no sé, con intención o sin intención, hicieron al arquero, el salto, el arquero de la selección de fútbol, Campos, que es el centro delantero de Chile, y le lesiona y le rompe las costillas. Automáticamente pudo jugar algunos momentos, pero tuvo que salir inmediatamente. No había cambio de arquero, y tuvo que ingresar el bar central Luciano Macías y nos empataron 2-2. Es así como se manejaba el fútbol en los años 60. Y una de las lesiones más graves que les quiero contar,
Cuando fui a reposar al equipo de Barcelona en una Copa Libertadores de América, en la ciudad de Guayaquil, con el equipo Cerro de Montevideo, recibí una pelota de espaldas, giré, se me quedó la pierna derecha incrustada a los puntos del terreno de juego en el césped y aparentemente tuve que salir. Miren cómo se manejaba antes, sin querer ofender, menospreciar a ninguna época de los médicos. Fui a un hospital para tratar de diagnosticarle, le pusieron una inyección de este tamaño, grande, en la rodilla, para evitar poder tomar la radiografía. Más me dolió la infiltración, inflarme la rodilla para poder ver cuál era el diagnóstico de la operación. Miren cómo ha cambiado ahora la medicina. Hoy usted va, el centro médico tiene las mejores instalaciones, se le detectan inmediatamente y la recuperación es todavía mucho más fácil. Yo me tuve que recuperar aparentemente con un yeso hasta la ingle. 2 meses me pasaba así. Cuando me sacaron el yeso, mi pierna era mucho más delgada. Entonces hoy me parece que todas estas nuevas medicinas y innovaciones que hay en el deporte ecuatoriano y en el deporte mundial, me parece que es mucho mejor, y es por eso que nosotros hemos venido acá a tratar de explicar cómo era antes de una lesión de ligamento, lesión muscular, nos ponían un ladrillo caliente para poder ver si se puede recuperar. Entonces todas estas experiencias de hace muchísimos años que nosotros venimos con el fútbol ha cambiado demasiado. Yo, profesor con el doctor Esteban Santos, y estoy en vísperas de ponerme a las células madres, a las rodillas, porque yo tengo las 2 rodillas de cuastrosis. Entonces posiblemente llegue a ese efecto para tratar de recuperarme un poco para poder seguir manteniendo lo que a mí siempre me ha gustado, que es el fútbol. Así es que son experiencias que nosotros hemos adquirido durante el año 60, me yo en el año 83, y lógicamente por suerte, con los cuidados que hemos tenido, gente importante. Por ejemplo, nosotros teníamos un kinesiólogo, Milton Cervantes, ¿se acuerdan de Milton? Don Milton Cervantes, el kinesiólogo de Liga Deportiva Universitaria, el que sabía todo. Él sabía de lesiones, sabía cómo recuperarnos, sabía cómo manejarnos. Lógicamente teníamos un médico general, no era un médico reumatólogo como existe ahora. Entonces todas estas experiencias se han ido mejorando, y ahora vemos que acá hay médicos importantes de todos los países, y las innovaciones que han tenido, la revolución en el deporte futbolístico, como también en la medicina, yo creo que es muy importante. Sí, pero hablábamos antes de iniciar este foro que en vez de ladrillo también algunas veces le brotaban con un cheque y se decoraba. También es verdad que eso también es importante, ¿cierto? Acá, el profesor Encalada siempre nos declara que primero un moneda no play. Bueno, y Polo comenzó su carrera a los 15 años, jugó en el equipo de Real Madrid. Esa situación de haber comenzado a edad tan temprana, lógicamente en esos tiempos, porque solamente los astros como Polo pudieron desarrollar toda esa actividad, influyó el haber comenzado tan temprano y lógicamente no retirarse tan veterano, como se dice en el deporte, influyó precisamente su carrera. Pero miren, Pepito y los señores presentes, antes de los barrios, en el barrio de San Sebastián, jugaba en el equipo de Real Madrid Amateur, no había kinesiólogo. Lo único que había era el señor que nos daba los uniformes por el concurso con mucha gente de los barrios que aportaban para los uniformes, pero antes no había absolutamente nada. Íbamos, jugábamos, si nos lesionábamos, íbamos a la casa, hablábamos con los padres de familia, mi madre, mi padre, y teníamos que salir de urgencia a un centro médico para poder recuperarnos. O si no hay sobador, bien que me dice, había un sobador, había la embrocación. La embrocación era lo mejor para los partidos de fútbol. Primero porque el olor era importantísimo, era muy rico, ¿no? Entonces uno parecía que le fortalecía, ¿no? Y con eso jugábamos al fútbol, jugábamos con eso, con la embrocación. De repente teníamos una bolsa de agua caliente para cualquier circunstancia, una bolsa de agua fría, pero el fútbol era así, en esas épocas que muchos de ustedes capaz ni nacieron, ¿no? Entonces yo sí pienso que hoy hay que felicitar al pueblo, hay que felicitar al doctor, para que todos los entrenadores que veo acá, todos los amigos de muchas provincias puedan tener no mayor capacidad, sino que esté un poco más ilustrado en lo que pasa en el ambiente deportivo y universitario. Había el famoso entrenamiento invisible cuando somos concentrados. Ese tema no quiero hablar del profe, pero vamos a obligar a que lo haga. A veces quedan disciplinados y tenían precisamente el tipo de las concentraciones. Se nos cuenta
porque antes, lógicamente, se concentraban en hoteles, no había completos. Nosotros nos concentrábamos en los cuarteles. En los cuarteles. Cuando nosotros, yo fui a jugador nacional, por el Montevideo, claro, yo fui a Brasil, jugaba en el Fluminense de Brasil, después fui a jugar en Peñarol de Montevideo, y ese es los mejores equipos del mundo que ha tenido el equipo de Peñarol, con Mazutiel y Largo, Figueroa, uno de los mejores zagueros centrales, estaba Lito Silva, Caetano, Blanco, Mazutievich, Alberto Spencer, Joya. Tuve la suerte de jugar 2 años en Montevideo, y ahí me acuerdo, bien, yo ya venía con una lesión de la rodilla. ¿Cuándo apareció esa lesión? Hace muchos años, pero hoy estoy recordando en Montevideo había un doctor que antes de los partidos iba al estadio, me infiltraba, me sacaba el líquido sinovial y podía jugar, o sea, después de 1 o 2 días. Pero terminaba de jugar el partido y también se me llenaba de líquido. Y así empecé jugando, así terminaba jugando de fútbol por tantas lesiones. Hoy, como yo digo, el doctor Esteban Santos está en la mira, me va a poner a hacer las madres. Si es que no vuelvo a jugar, usted sabe que yo soy director de la Universidad Internacional SEC, dirijo en la Fundación Real Madrid y necesito que los campeonatos que yo hago con todos los colegios, necesito estar físicamente bien. Así que, doctor, le digo, por favor, quiere como prometido de dejarme bien. Va a tratar de hacer el milagro. Bueno, ¿y qué diferencia usted, profe, encontró con los médicos, con el tratamiento que recibían los equipos ecuatorianos? Usted jugó en muchos equipos, con lo que tuvo la experiencia en Uruguay y en Brasil. En Brasil teníamos la masajista médico. Teníamos unas manos granadotas. Cada pasada de masajes era mortal, era fuerte. Enseguida no había que cogerse uno más chiquito y que no tenga tanta fuerza en sus brazos y sus manos. Bueno, eso es lo que nosotros de colegio, repito, usted conoce más que nadie, usted me hace mi carrera deportiva, he sido el mejor jugador disciplinado, no como futbolista, pero disciplinado, siempre me concentraba el primero en la fila para hacer la parte física. ¿Y qué pasó en unas fiestas de Quito, en el Hotel Quito, precisamente? Cuéntenos más, porque aquí estamos en confianza. Yo me concentraba con el profesor de Calada. En la organización Con el profesor de Calada, siempre la persona más seria hasta ahora, y él se salía y yo me quedaba. Le daba la oportunidad para que salga el profe. De todas maneras, el profe contará la historia, que es muy importante realmente. Bueno, dicho que Pero concentraciones, viajes, viajamos en aviones de 2 motores, hoy se viaja en aviones de jets. Entonces, antes para jugar al fútbol yo pienso que yo no sé si éramos más creativos o nos gustaba más el fútbol. Mire que antes jugábamos con unos zapatos pichurca, había unos clavos en la parte de abajo, jugábamos con unos balones que había un despliegue dentro del balón, poníamos un ponchito para que no se salga, las canchas no eran las que tienen ahora. Entonces, todas esas cosas, si quieren experiencias, las fundamos de todo corazón, porque así nos criamos nosotros futbolísticamente. Después ya logramos salir al exterior, ya veíamos otras cosas, y cuando hoy hemos regresado, también yo me recuperé en el año 83, ya veo muchísimas innovaciones y muchas cosas importantes para los deportistas. En relación a una actividad paralela que los futbolistas tienen, sobre todo el Ecuador, ¿eso es perjudicial o ayuda? No, yo que la mayoría de jugadores practican el Ecuador, incluso Blanquizar, que lamentablemente no nos acompaña, por ejemplo, Wilson Armas, que fueron campeones también en ese deporte. Sí, es difícil porque ahí se salta mucho, ¿cierto? Cuando usted cae, siempre las rodillas se desgastan. Y Boli también es perjudicial, pero hoy hay unas tomas espectaculares porque se puede recuperar de los trozos. Entonces, eso tenemos que seguir también nosotros para poder tratar de, por lo menos la edad, yo tengo 75 años y sigo manteniendo actividad en el deporte porque esa es mi vida del atletismo. No lo voy a dejar jamás. Y, lógicamente, cuando necesitan algunas personas conocer mi vida íntima, futbolística, pero no, solo futbolística, nosotros podemos dar a conocer lo que nosotros éramos antes. ¿Cuál era el entorno familiar, la relación precisamente mucho más cercana que ahora? Porque estábamos hablando con los médicos de que ellos se sacrifican, los jugadores igual, las concentraciones son más largas. ¿Cómo era esa convivencia familiar en esos tiempos?
Era linda. Los padres nos daban más oportunidad para tratar de jugar al fútbol, jugar cualquier otro deporte. Y lo que yo sí siempre recuerdo, y los momentos que tengo con mis compañeros y mis alumnos, creo que la situación de la alimentación era mucho mejor que la de antes. El día lunes, arroz de cebada, el martes, moradadeaba, el miércoles ya venía mucho mejor una sopita más suave, logro, y el viernes siempre nos servíamos pescado. Entonces, yo creo que esa alimentación es mucho mejor que la que hay ahora, porque hay ahora muchas cosas, los chicos, las hamburguesas. Entonces, yo creo que por eso nosotros, lo digo sinceramente, en nuestra familia, en las familias de antaño, tenemos más años de vida, muchos más años de vida. Yo creo que es una alimentación. Un par de preguntas para cerrar esta charla con el profe Colo Carreras, que ustedes desean formular de parte de la cultura, Que sea solamente los aspectos profesionales. Aquí está con nosotros Fernando Moya, que es acá banquero también, de actividad en el fútbol. Desea hacer una pregunta del amigo. Según antes decían, ¿no? El 15-1, el 15-2, el 15-3, pero yo creo que según el grado de la lesión era largo, porque ¿qué hacíamos? Íbamos a la casa, hielo, después un poquito de calor, después combinábamos hielo y calor, entonces se demora mucho. Hoy me parece que sin infiltración, pero con esos elementos se cura mucho más fácil. Lo que pasa es que también antes, ahora hay jugadores muy mimados, muy mimados, se caen y ya tienen 8 o 15 días. Antes nos lesionábamos y a la semana ya estábamos. Sí, porque la actividad de semana en semana, los campeonatos son muy recurrentes con la Copa Libertadores de la Sudamericana y prácticamente se juega todos los días. ¿Alguna otra inquietud que le deseo poner a nosotros? Ahí Fernando, venga. Pero como 15 años, porque el hecho de ser un jugador bastante técnico, 15 días de sufrir una lesión, sea un índice o sea una contractura fuerte, para después volver a retomar y como usted puede pasar a ser siempre como el vino. Cada vez las cosas más allá del vino es mejor, pero usted cada recuperación nos dedicaba a grandes jugadas. O sea, 15 días y volver a retomar esa habilidad que no sé si es un poco lo que Dios me permite. Bueno, gracias. Fernando también es de técnico del Colegio SEC, está participando en el campeonato y por eso muy preocupado. Yo creo que en su pregunta, la recuperación era más. Nosotros amábamos el fútbol, no dejábamos de jugar fútbol cada semana y entrenábamos, teníamos esa convicción. Yo creo que se ha perdido hoy mucho de la técnica que había. Hoy se enfatiza más en lo que es velocidad, fuerza, potencia. Por eso usted va a los estadios y muy difícilmente va a encontrar un Messi, un Pelé, un Maradona. Hoy ya no encuentra eso, porque más ha sido la parte física, también ha sido beneficioso, porque antes no teníamos buena parte física, pero sí teníamos gran calidad futbolística. Muchos jugadores que han pasado por fútbol ecuatoriano. Y es por eso que nosotros en las recuperaciones yo creo que teníamos un poco más de ventaja, porque no necesitábamos mucho la fuerza, sino la calidad. Perfecto, muchas gracias. Queremos dar la bienvenida también al jugador Luis Miguel Escalada, que está al momento vinculado al equipo de Sociedad Deportiva Aucas. Le recibimos con un cariñoso aplauso. Bien, muchas gracias al profe Colo Carrera. Ahora vamos a pasar a conversar con el profesor Alfredo Santiago Escalada, como ya lo anunciaron. Él jugó en Liga Deportiva Universitaria y Deportivo Quito, fue capitán del Deportivo Quito por 12 años. Él también dedicado a las tareas defensivas, así que es el lado opuesto del profe Polo. Le vamos a, como se mencionó también, acaba de llegar de China, que famosamente salió antes de que aparezca el famoso coronavirus. Así que profe, que nos cuente su experiencia y la diferencia que encontró usted con la tecnología que hay en nuestro país y lo que tiene ese país tan grande. Bueno, primero gracias a la invitación de Esteban,
de estar acá. Tengo 48 años de trabajo de fútbol. Actualmente soy docente del Instituto de la Asociación Catalana de Fútbol de Entrenadores. Es verdad, una invitación un mes de diciembre de China, firmado por el gobierno de China para un proyecto que en 2030 desarrolla el fútbol base, porque la intención de los chinos es que en 2030 tiene que ser potencia mundial. Estuve invitado a muchas ciudades y tuve la oportunidad inclusive de estar en la universidad, no sé si ustedes conocen la Universidad de Chengdu, una universidad que tiene 15 kilómetros de extensión. Es una universidad donde tuve la oportunidad de visitar la universidad del deporte. Realmente me quedé sorprendido todo el avance que tiene ese país gigantesco de hay laboratorios bioculturales, todo lo que puede usted encontrar para el desarrollo del deporte en China. Una experiencia maravillosa y yo creo que espero que este coronavirus termine rápidamente porque posiblemente tengo una invitación para regresar a seguir. Ahora no me puedo llevar porque después quiere salir de la presentación. Realmente fue un lujo para mí y es por el simple hecho de que el año pasado yo fui el coordinador nacional aquí en el proyecto de presidente de la Federación Confederal de Fútbol, cual quedó estancado y que creo que se va a retomar de otra manera con los técnicos españoles, porque manifiesta que no hay bajado de los. Y lamentablemente tengo que decir que nadie es profeta en su tierra. Entonces, tengo que invitación del gobierno de China para desarrollar alguna de las siempre concluyan que concluya la producción. Bien, cuéntenos de su experiencia como futbolista, si tuvo alguna lesión grave durante su carrera que fue muy dilatada, muy intensa. Y también hacer una pregunta que envían ahí, dice, ¿a cuántos jugadores lesionó usted como defensa desde el gobierno? Bueno, yo no tuve muchas lesiones porque yo se me cuidaba, ¿no es cierto? Entonces yo era un buen profesional. Era mi primera invitación, llegaba a las 11, 12 de la noche y quería que converse con él. A ver si yo me agarró y me decía, ya está durmiendo, yo tenía que correr para dar la pelota al señor. Además yo llevaba la boleta. Yo no llevaba la boleta. Yo tengo que reconocer mi ídolo, tengo que reconocerlo públicamente. Así es que yo no tuve muchas lesiones. La única lesión fuerte que tuve fue en el año 87, cuando me Deportivo Quito, que tuve una ruptura de la cápsula muscular, una ruptura del menisco, patada nervosa del jugador de Melec, que me ocasionó una lesión muy complicada. Y tuve la oportunidad de estar con Esteban, de estar con el fisioterapista de Liga también. Fernando Isa. Y Fernando Isa me ayudó mucho en la recuperación. Yo terminé la recuperación porque tuve que ir a Canadá, me fui lesionado, se me inflamaban la rodilla, 9 médicos me dijeron que tenía que operar, después no sé qué pasó, ya me descuidé, pero yo terminé mi recuperación haciendo el año 87, en la piscina de Deportivo. Volví a jugar siempre con una molestia, que es la única lesión que tuve realmente. Pero, ¿cuál es la situación que me parece, y yo abogo a la cuestión médica? Yo creo que nosotros los entrenadores tenemos que solucionar. Hay una problemática. Hoy el mundo del fútbol habla de metodologías de donde la inclusión de la parte holística, de la parte del ser humano, implica el desarrollo del comportamiento. Yo estoy terminando una investigación en el instituto, que es parte de mis tesis, porque estoy sacando la titulación en el instituto, de investigación de cómo poder involucrarles en el entrenamiento a chicos. Nosotros tenemos 320 alumnos, chicos que no tienen conocimiento de fútbol. Entonces estoy haciendo un estudio de cómo involucrar una metodología que ellos comprendan el juego, las industrias del juego puedan entenderlo, puedan detectarlo, puedan corregirlo y puedan enseñarlo. Que realmente la Global me pidió que realice un paper sobre esta situación porque va a ser algo importante. Entonces yo creo que el entrenador tiene que evolucionar. Yo soy una persona partícipe de la parte psicológica, yo creo que el factor psicológico depende del 50% del rendimiento del jugador. Al entender nosotros como entrenadores de que el futbolista siempre va a ser un ser humano, muchas veces los entrenadores anteriores, no me estoy refiriendo a los entrenadores anteriores, piensan que el futbolista es un número más del equipo y ha habido muchas veces un irrespeto hacia lo que significa el ser humano. Entonces ahí vamos a entender lo que significa todo este aspecto holístico, donde se encuentra la parte psicológica, la parte médica, la parte socioafectiva. Yo creo que el espacio que necesitan los médicos, todos los que manejan el equipo multidisciplinario, tiene que ser un respeto sin ecuador por parte del entrenador.
Indudablemente que el entrenador cree que porque fue jugador de fútbol, como dice Polo, nosotros vivíamos y convivíamos con el dolor. Indudablemente yo creo que hoy el mundo del fútbol ha avanzado, la tecnología, no solo la tecnología, sino la ciencia del deporte es la que más avanza en el mundo, y considero que nosotros tenemos que guardar un respeto hacia los profesionales que manejan esa labor. Bien, un tema muy delicado, el asunto del doping, que se hizo famoso en los últimos tiempos, y quisiéramos consultarle a Alfredo, que fue jugador y ahora es director técnico, si en estas épocas de jugador hubo alguna sugerencia del director técnico para estimular el desarrollo, para estimular precisamente la práctica del fútbol, porque hubo una polémica tremenda. Ahí recordamos el famoso poquito de manzana, y entonces quisiéramos que nos cuente esa situación, si es que ocurrió de parte del técnico, del médico, del kinesiólogo, de esa época, y ahora como entrenador también si hubo alguna incidencia. Bueno, el fútbol tiene una exigencia máxima. El deporte del fútbol es el deporte más importante que me parece en el planeta Tierra. Y lamentablemente la falta de preparación psicológica involucra no solamente el doping, porque yo creo que parte del doping son las cámaras. Ustedes ven que hay entrenadores que dejan la misma camiseta cuando ganan, no lavan los botines, salen por la misma, en el mismo rito, los ritos previos a los partidos. O sea, el doping es necesario, el doping psicológico, el doping muchas veces es recurrente en el atleta. La ciencia del deporte va estudiando cada vez más cómo enmascarar el doping. Eso es claro, y los señores aquí que tienen médicos que manejan lo que significa la medicina deportiva lo saben. Cada vez se involucra más, por eso es que la FIFA, todo lo que significa el Comité Olímpico permanentemente están haciendo dopajes sorpresa. Es una necesidad psicológica. Yo creo que nosotros muchas veces, yo por lo menos pienso que a veces el hecho de ir a una iglesia, el hecho de hacer un rito significa una motivación. Y muchas veces sí, yo recibí propuestas de tratar de ayudarme o ayudarnos con alguna medicina extra. Y muchas veces el jugador de fútbol lo hace de forma voluntaria. Corriendo riesgo, ventajosamente ahora hay un conocimiento por parte de los médicos, lo que significa la lista de dopaje o antidopaje, y esa situación ha ido viendo. Pero sí es una necesidad por la presión que tiene el jugador de fútbol. Y le reitero, no solamente es un dopaje químico, sino un dopaje psicológico. Por lo menos yo tenía algunos ritos antes del partido para tratar de desarrollar un poquito la parte emocional. Yo creo que el calentamiento tiene una parte emocional, la arena previa al partido tiene una parte emocional, porque el jugador de fútbol tiene que segregar adrenalina previa al partido, si no, de lo contrario no puede participar. Y parte de eso es lo que muchas veces algunos médicos o algún entrenador o alguna persona sugiere o sugerido de que se pueden utilizar sustancias que no son permitidas para lograr un rendimiento mayor. A veces son cosas que, yo tengo una historia que había un jugador que siempre manejaba una pastillita blanca, que ustedes saben cómo se llama, y una vez faltó la pastillita, le murieron un poco de mejorar, le dijeron, toma, aquí está. Y va en parte del placebo, y él jugó como que hubiera recibido un toque. Entonces es parte de la conveniencia y la exigencia maximal que tiene este deporte, que cada vez es más que el deporte un negocio. Definitivamente, bueno, y también hubo presencia cuando venían los equipos del sur del continente, y eso lo vamos a preguntar más adelante también a Luis Miguel Escalada, con una pastillita azul que decía que mejoraba no solo la potencia, sino que el hecho de desarrollar bien el altura. Es que el Viagra fue creado para esta situación primaria, que fue la cuestión de no sé, no estoy muy claro, pero una cuestión de mejoramiento de la parte de la respiración, algo así, sí, del corazón. Y después, lamentablemente, se cayó en lo que usan. Bueno, en relación, ¿usted fue testigo de alguna lesión grave, dramática de un compañero en la cancha? Sí, vi lesiones graves. Una lesión que a mí me impactó fue la de Lalo Pérez en un partido de Guayaquil contra Barcelona, cuando el central de los Santos. Tanto jugaba en esa época, no nos exigían canilleres. Y en esa época hubo una jugada violenta en la mitad de la cancha por parte central uruguayo de Barcelona, y con los tapones de aluminio le cortó, no sé, toda la parte anterior de la camisa. Cuando yo me acerqué, tenía expuesto, no sé, yo puedo contar 4 o 5 capas donde se veía el hueso, fue impactante, fue algo sumamente doloroso. Y también las lesiones de roturas de talón de Aquiles. Yo me acuerdo de la ciudad de Huaco, de la ciudad de Cuenca, Adalberto Angulo, que era el lateral contrario al mío, el lateral derecho, en una jugada arrancó y se tiró al suelo.
y no sabía, dice, le dio una pedrada y era que se rompió el tendón de Aquiles. Sí, es muy difícil, y las más impactantes para mí son los choques donde el jugador queda sin conciencia. Y tuve algunas oportunidades de ver a jugadores que quedaron sin conciencia, y eso es muy complicado. O sea, el jugador de fútbol convive a veces con el dolor. Yo creo que la fortaleza del jugador de fútbol es mucho más fuerte que el del entrenador. Uno necesita saber manejar estas situaciones críticas, y es muy difícil, especialmente con selección a uno. Y repito, perdón que toque el tema personal. Cuando selección a uno, atrás de uno viene incertidumbre. Si no tiene una garantía médica, yo escuchaba a uno de los médicos que decía que la confianza que debe tener el jugador con el médico es totalmente un paliativo para la situación crítica que sufre un jugador de fútbol. Yo tuve esa lesión en el año 87 y creí que mi carrera deportiva se había terminado. Tenía una lesión muy complicada y no te pagan. Yo salí del equipo, prácticamente me votaron porque no me recuperaron la lesión. Vino un técnico que me obvió y terminé yo yéndome del equipo de fútbol y pensando en que mi carrera se había terminado. Lo mismo cuando salí de liga porque fue muy doloroso para mí. Fui hincha de liga. Yo nací en liga y yo la verdad que fue una de las páginas más dolorosas de salida de liga y salí por una equivocación que no tuve la diligencia, pensando, de acuerdo al criterio del técnico, de que yo no servía para el fútbol. Primero por mi situación, mi físico, pesaba 73 kilos, por eso me salía más carnal, pero tenía que jugar con los suspensorios, que tenía toda la fuerza necesaria para jugar. Sí, un técnico brasileño que no doy nombre por ética, porque es parte de la historia de liga, y me marcó un destino totalmente ligado. Me mandaba todos los días, en vez de entrenar, me mandaba todos los días a la norma, donde seguía con unos binoculares y me hacía que suba todos los días a las 12 del día en la norma. Y vaya, hasta que me dio casi un sobrepeso, casi me muero. Entonces me hicieron un chequeo y nadie tuvo la diligencia de saber que solamente era un principio surrenal de estrés que me había pasado y estaba de luna de miel también. Sí, adicional. Entonces el técnico pidió mi salida de liga. El otro día conversaba con otro amigo al cual tengo un gran afecto y me dice: usted me manda al quito, usted me saca de liga. Me salí a los 20 años, fue muy doloroso. Quise ser visitador médico, pero Dios y el destino tenía que vaya de Deportivo Quito. Renegué de ir a Deportivo Quito porque así en liga me entregaban canasta con la utilería. Ya tenía que pedir, llevar camiseta para que lo fuera. Complicado, pero ahí fue donde yo logré desarrollar un carácter totalmente diferenciado, porque ese golpe de liga a mí me fortaleció y me di cuenta que en el fútbol, primero yo, después yo con los amigos no contar. Página muy dolorosa, pero que me sirvió para fortalecerme como ser humano. Gracias, profe. El profe Jorge Abela quiere contar una anécdota de su vida, más bien una vivencia personal que quiere dar a conocer. ¿No? De chicas. No, yo les pregunto, especialmente a los médicos. Yo tuve una lesión muy grave cuando tenía 8 años. Estudiaba en el colegio de San Sebastián y había un aro de madera. No sé si se acuerdan que ponían una aguja en una brea y lanzaban. Entonces, cuando yo me ponía ahí para utilizar los puntos, una de esas me pega la aguja en el ojo derecho. Y desde los 8 años tengo solamente una visión con el ojo izquierdo. Nunca he contado, pero yo creo que hoy es importante, viendo mucha gente de afuera, médicos importantísimos. De repente voy con un amigo manejando el carro y le digo: tápate el ojo para ver si puedes manejar. Se tapa y no puede. Entonces tuve esa virtud, creo que Dios me acompañó desde los 8 años. Me operó uno de los mejores médicos de Colombia, el doctor Barraqué. Sé que acá hay médicos colombianos, deben acordarse de él. Entonces nunca más recuperé la vista y seguí jugando durante toda mi vida hasta este momento de mi vida. Demos este aplauso a la voluntaria a superar esta situación. Antonio Carranza le consultamos y lo presentamos también, tiene 64 años y hace mucha actividad con sus compañeros, con sus colegas del Fútbol Liga Deportiva Universitaria, para que nos cuente precisamente esta actividad que tiene con gente de esa edad, los sub-60, que tienen una actividad muy fuerte,
también campeonatos solidarios que organizan en beneficio de colegas que están en alguna situación de enfermedad. Bienvenido, Antonio. Gracias, Pepito. En primer lugar, muy buenos días. Para mí es un honor y agradecer a los médicos este gran congreso que me han hecho. A mi ídolo, Polo Carrera, a mi Pepito, a mi compañero, que iniciamos en las divisiones inferiores. Y sí, lo más duro es cuando la gente empieza a crecer en edad. Lo que la gran mayoría nos descuidamos y nos olvidamos de nosotros, los viejitos, y más aún nuestros padres. Pero nosotros jugamos desde la juvenil, aquí está Fernando Moya, Rufito, César Pintado, mi amigo Mano Salvas, Marquito Estupiñán, que hace unos 5 años nos volvimos a reunir con Patricio Ortiz, Marco Estupiñán, y nos reunimos los chicos que jugamos de los 12 años, los prejuveniles, juveniles, reservas, profesionales. ¿Por qué formamos esto de un grupo? Porque dijimos, ¿por qué no seguir haciendo deporte? No se olviden apoyar a las personas mayores. Ahora jugamos campeonatos de sub-60 para arriba, con chicos de 45, 50 años que organizamos el campeonato. Y no nos obligan porque todavía tenemos ese esfuerzo que ganamos, ese espíritu de competitividad, ganadores que la vida nos ha hecho, ¿sí? Ser ganadores de la vida. No nos damos nosotros, y yo me quedo un muchacho de 30 años, con un espíritu grande, mi trabajo, mi labor, en mi casa, que mis hijos, mi mujer me apoyan. Vamos. Entonces, nuestra diversión, nuestro estrés, salimos, claro que a veces con esas mandarinas, salir, es la clásica, ¿no? Pero querían eso, es un mensaje. Respetemos a las personas mayores de nosotros. A nosotros ya nos dejan a un lado los trabajos, ya 40 años ya nos falta. Y la gente que tenemos mucha experiencia en muchos campos, somos humildes. Eso es un mensaje para los grandes empresarios, dueños de negocios, que la gente de experiencia tenemos mucho con nosotros. Yo hice graduar a una hija en una maestría a través de mi experiencia en comercialización. Es un éxito excelente de una hora. Los viejos tenemos mucho conocimiento. Sin embargo, el fútbol barrial, profesional, y recuerdo, y no va a dejar que mis compañeros, la preparación física muy gruesa. Ahora es técnica, fisiológica, psicológica. Los entrenadores físicos eran corre, sube 100 yardas, solo empezamos en el Colegio Mejía de la universidad, antes de tener el complejo, sube todas las clases que conoce el Colegio Mejía, sabe de lo que estoy hablando, y el estadio universitario va, sube, y ahora grandes compañeros del fútbol que están operados de la astrosis, de las caderas. Yo también tengo un grave problema de astrosis, me rompí los ligamentos cruzados meniscos, gracias al doctor Esteban Santos y Polito, de las madres. Yo hoy estoy jugando, mi doctor, el hombre va a ser mi número 10, ya va a jugar a la domina, así que necesito que vuelva a hacer las madres un éxito, ese tratamiento un éxito. Ya estoy volviendo a jugar y estamos así. Acá estamos conformados, como les digo, se llama Liga 70 Master y nuestro presidente es el doctor Esteban Santos, compañero nuestro. Gran futbolista, él prefirió los estudios y está bien, y fue compañero nuestro flaco desde las inferiores del doctor. Así es que así estamos. Así es que, mensaje, mi querido Pepito, las personas mayores nos hacemos lo mejor del mundo. Bueno, y en la cancha, donde los médicos de ambulancias y casa pinta del hospital Juan Arturo Suárez. Así que no hay problema. Así es. Bueno, queremos comenzar también con Luis Miguel Escalada, agradeciendo la gentileza de haber venido también a esta mesa redonda, para que nos cuenten una experiencia que tuvo él, se lesionó el telón de Tony Aquiles, y lo operó el doctor Daniel Martínez, que nos dio una charla muy interesante hace unos momentos, y ha tenido pues esta deferencia de venir a agradecerlo, a visitarlo, así que quisiéramos que nos cuente esta experiencia personal. Bienvenido, Luis Miguel. Hola, buenos días a todos. Bueno, hace 2 años y medio por ahí fue mi lesión que me ha tocado pasar mi carrera. Se me cortó el tendón de Aquiles, cuando
todo, pues, en lesiones graves uno piensa que termina la carrera y nada, bueno, pero me encontré con gente que me ayudó a recuperarme, me fui a operar a Argentina y nada, me hice una parte de rehabilitación allá y otra acá. Bueno, hoy gracias a Dios puedo seguir disfrutando del fútbol y como hablaba con Daniel, hace un año ya que yo siento que estoy bien, me ha llevado bastante tiempo recuperarme, más allá del tiempo de volver a jugar. Uno volvió a jugar a los 6-7 meses, pero creo que ha pasado un año y medio después de eso, que uno recién me volvió a sentir bien normal. Y hoy disfruto, tengo varios compañeros que ya dejaron futbolistas y bueno, uno ya le queda poco, yo tengo 33 años y sé que en algún momento llega al final, pero trato de disfrutarlo al máximo y de compartir con los chicos mi experiencia. Si ahora me tocó venir a un club Mauca que tiene muchos jugadores jóvenes con mucha proyección, que han jugado en la sub-20 de jugadores que han salido de tercera mundial y nada, tratar de dar la experiencia y apoyarlo para que puedan triunfar en el fútbol del exterior, que es lo que todo jugador cuando inicia o está que lograr. Tienes un cupo en Liga 70 más. Así que tiene su invitación. Bueno, queremos agradecerles a los personajes del fútbol, del deporte que nos acompañaron para esta mesa redonda. Muchísimas gracias. Espero que lo que se preparó era que ustedes vivan de cerca lo que los jugadores han hecho en su vida. Así es que otro aplauso, por favor, a todos ellos. En especial un agradecimiento a Pepe Garnizo, que ha sido quien nos ha ayudado en la organización de esta mesa. Muchísimas gracias a todos. Bueno, y continuamos con las charlas ya para finiquitar. Bueno, llamamos al doctor José Benján, quien nos va a hablar sobre hidratación en el deporte. También llamamos al doctor Carlos Leal, que prepara ese tema. El doctor Ezequiel Santa Coloma. Julio. ¿Qué está de camarógrafo aquí? ¿Qué está haciendo? Grabando. Grabando ya tengo casi todo. Bien. El doctor José Benján, ustedes lo conocen, trabajó por largos tiempos de deportólogo en el lugar. Actualmente es el investigador del Instituto Superior de Massachusetts, director médico de la COE por 16 años y de la Federación Médica por 20 años. Actualmente es director médico del Instituto de Medicina del Deporte y es miembro del PIMS de Pomada y Hidratar de Salud de la Sociedad Alemana. Doctor Benján, por favor. La conferencia básicamente va a ser hidratación del deporte. Más tarde Queda con ustedes. Chao, Julio. Flaco. ¿Por qué no bajas a jugar ahí donde estaba? Ah, cierto. Chao, Flaquito. Hola. Bueno, muy buenas tardes. Ustedes realmente para mí es un honor estar acá presente en esta reunión, invitado para conversar con ustedes sobre algo que es muy importante en relación con la actividad física. Gracias al Dr. Santos, a la Sociedad de Traumatología, a todas las empresas que están apoyando este evento, que me permite estar este día con ustedes acá para conversar algo importante sobre lo que es la hidratación. Hay 4 cosas fundamentales para el rendimiento deportivo. Obviamente, una de ellas es el entrenamiento, que se lo mide con la cantidad, con la capacidad de oxígeno o VO2
deportista. En segundo lugar, obviamente, la parte nutricional, que es fundamental, puesto que la alimentación es como la gasolina que tienen los vehículos. Si no nos nutrimos adecuadamente con macro y micronutrientes adecuados, nuestro rendimiento no va a ser el óptimo y el adecuado. Y obviamente algo de lo cual generalmente nos olvidamos, porque hablamos siempre del entrenamiento físico, hablamos siempre de la nutrición, pero nos olvidamos de la hidratación, cuando esta es tan importante como las otras tres, ya que nuestro cuerpo representa el 70% de nuestro peso en agua. Por lo tanto, sin agua nosotros no podemos subsistir. Podemos, obviamente, el principal de todos, el oxígeno, no podemos vivir sin oxígeno. En segundo lugar, sin agua, si nosotros no podemos dejar de comer pero no tomar líquido. Y en tercer lugar, obviamente, lo que significa la parte correspondiente a la nutrición. Los deportistas obviamente tienen que estar bien entrenados, sobre todo si entrenan o compiten en sitios con extremado calor. Durante la actividad deportiva se deben utilizar bebidas isotónicas que contengan una mezcla de carbohidratos simples y de actuación lenta, para que se acompañe con electrolitos como el cloro, el sodio y el potasio. La temperatura a la cual debemos tomar estos productos debe estar entre 10 y 20 grados, porque si los tomamos helados, producimos una vasoconstricción intestinal y no se van a absorber. Ese es uno de los errores que cometemos, por ejemplo, cuando vamos a jugar en la costa. A la gente le gusta tomar con hielo y eso va a retrasar la absorción de líquido en el estómago. Esta debe ser entre el 150 al 200% del peso perdido durante los entrenamientos y durante la competencia. La hidratación no solo tiene que ser que es importante durante la competencia, sino también durante los entrenamientos. Entrenamos 5 días a la semana y jugamos 1. La deshidratación es un factor limitante del rendimiento deportivo. Si yo estoy deshidratado y compito, esta deshidratación va a determinar que mi rendimiento baje de lo normal. Una correcta hidratación tiene beneficios para la salud y para el rendimiento de los deportistas. Es indispensable que nosotros establezcamos las necesidades de líquido y de electrolitos con un protocolo de reposición individualizado para cada deportista, dependiendo del sitio donde va a competir y la duración de la competencia. Las condiciones climáticas afectan a la intensidad de la duración, son responsables del nivel de la deshidratación. Si yo compito en una actividad, en un sitio con mucha temperatura, obviamente el efecto de la deshidratación va a ser mayor, al igual que el tiempo de duración de la actividad. Los músculos generan calor, el mismo que debe ser eliminado. Recuerden ustedes que un motor de combustión aprovecha aproximadamente solamente un 25 o un 30% de toda la energía que produce, y el 70% se lo produce en calor, que debe ser eliminado. Por eso los sistemas de enfriamiento en los autos, el sistema de ventilación, que tiene que ser importante. Si es que no eliminamos este exceso de calor, lo que pasa es que aumentamos la temperatura corporal. Temperaturas por encima de 37 grados ponen en el organismo mecanismos que disipen el calor, tales como la evaporación, la sudoración, con la finalidad de mantener estable la temperatura del cuerpo entre 36 y 36.5 grados. Nosotros, ustedes saben, somos organismos homeotérmicos, es decir, que tenemos que mantener la misma temperatura corporal durante todo el tiempo. No podemos bajar ni subir la temperatura de determinados rangos. Como ya lo dijimos, los músculos producen al trabajar energía. Parte de esa energía se transforma en energía mecánica para movernos y la otra parte en energía calórica. Las actividades de corta duración y de alta intensidad
intensidad, así como los deportes de equipo, son los que en definitiva producen una mayor pérdida de líquido como consecuencia de las condiciones que tiene que el organismo combatir para mantener la temperatura, y esto representa un riesgo de lesiones inducidas por calor. Este proceso fisiológico induce la pérdida de líquidos y minerales. Nuestro organismo debe tratar de mantener en homeostasis la cantidad de líquido y la cantidad de electrolitos en el cuerpo. La deshidratación obviamente disminuye el rendimiento deportivo, especialmente si es que esta actividad la realizamos bajo alto estrés térmico. El calor, la humedad relativa, relativamente alta